Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Amén. Quiero compartir con la ayuda del Señor un pensamiento acerca del crecimiento. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito? Y ese propósito es que usted y yo crezcamos. Yo no sé si usted cree lo que acaba de cantar, pero el propósito del Señor excede a nuestro pensamiento. El propósito del Señor está muy por encima de nuestro pensamiento pobre y limitado. Pero si creemos lo que hemos cantado y creemos a la palabra del Señor, tenemos que saber que Dios nos llamó con propósitos grandes y es bendecir nuestra vida. Así como Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Al principio fue duro, pero Dios los llevó a un proceso de crecer. Al principio tuvo que renunciar, pero después Dios los llevó a cumplir el propósito del Señor. Y yo estoy seguro que en esta mañana Dios tiene propósitos colectivos con esta iglesia, pero también tiene propósitos individuales con cada uno, con cada familia, con cada servidor, con cada ministerio. Y traigo a colación el texto que recitaba el pastor ahorita. No os conforméis a este siglo. A veces nosotros nos conformamos, nos resignamos, cuando Dios tiene propósitos tan amplios, tan grandes. Israel en un momento se llenó de resignación, de conformismo. Dios les dio una extensión vasta de tierra, pero ellos se contentaron con algo que habían conquistado. Dijeron: no, hasta aquí estamos bien. El Señor les había dicho: todo lo que pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Y empieza a mencionar la dimensión, pero ellos se conformaron. Hermano, sabe que Dios tiene un propósito y es un crecimiento, hermano, sobrenatural, un crecimiento grande, porque cuando Dios multiplica, cuando Dios hace fructificar y multiplicar, no es en poco, es en mucho. Y necesitamos que el Señor abra nuestra mente limitada y entendamos que el propósito de Dios es trascender más allá de nuestra mirada. El propósito de Dios es trascender de tal manera que uno de los salmos dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Este es el proceso de crecimiento de la vida cristiana. Comenzamos caídos por el pecado, porque todos llegamos aquí a la iglesia arruinados por el pecado, con nuestra vida deshecha, vuelta a nada. Pero Dios se apareció en nuestra vida, nos dio el conocimiento de Él y vamos en ese proceso de conocerle cada día, de crecer en la gracia del Señor. Pero ahí no termina todo. Esto va en un proceso de servirle al Señor, pero ahí no termina todo. Esto va más allá, porque comienza acá en la tierra y termina en el cielo, en la gloria del Señor, cuando seamos transformados a la imagen misma del Señor. Ese es el propósito del Señor. Y yo quisiera preguntar: ¿cuántos de nosotros
queremos crecer espiritualmente? ¿Cuántos queremos llegar lejos en Dios? Alcanzar grandes metas, alcanzar grandes logros. Pero le hago otra pregunta. ¿Qué estamos esperando para crecer? ¿Qué estamos esperando para cumplir ese propósito? Y quiero compartirles una anécdota. Resulta que uno de mis abuelos, él nos contaba que había estudiado 12 años. Y bueno, y yo pensaba, o sea que el abuelo mínimo tuvo su bachiller, ¿ve? Le fue bien. Cuando después le preguntamos que nos mostrara como el diploma, para mirar cómo era el diploma que daban en ese tiempo. Y entonces ya él se rió y nos dijo que él había estudiado 12 años, pero que había hecho 6 primeros y 6 segundos. Ustedes se imaginan 12 años estudiando y solamente llegó a segundo, no pasó de ahí. Más fácil, los papás le dijeron: no, mijo, venga, póngase a cultivar allí la tierra, que esto no es para usted. 12 años, en 12 años fácilmente hubiera alcanzado el título de básica primaria, hubiera alcanzado el título de bachiller académico o hasta de pronto de más. En 12 años académicamente hubiera llegado muy lejos, hubiera podido alcanzar un nivel muy alto, pero no pasó de ahí. Y les pongo este ejemplo porque muchos cristianos son como mi abuelo, y se lo digo en el amor del Señor. Llevan años en la iglesia, mucho tiempo, pero no pasan de ahí. Espiritualmente no han vivido experiencias con Dios. Espiritualmente su fe no ha crecido. Espiritualmente constantemente viven claudicando entre dos pensamientos. Espiritualmente viven en un retroceso. No avanzan, no crecen, pudiendo ser algo más. Porque el propósito de Dios es llevarnos a algo especial, a conquistar naciones, a cumplir el propósito que Él tiene establecido para nosotros. Pero Dios nunca toma al ser humano por la fuerza si el hombre no dispone su corazón para el Señor. ¿Sabe? El Señor, yo creo que está esperando mucho de nosotros. Porque la palabra del Señor nos compara a nosotros con árboles de justicia, con plantío del Señor. Cuando el Señor mira a su iglesia, el Señor está viendo un cultivo de árboles, unas vides. Y cuando el Señor nos mira, Él espera de nosotros un fruto. Porque el Señor no se siente agradado tanto, digamos, cuando usted y yo lo adoramos, aunque a Él ama la adoración y le gusta la adoración. Pero si usted y yo no adoráramos al Señor, hermano, hay una corte angelical con voces hermosas que día a día lo adoran, lo coronan de honra, de gloria, le dicen santo, santo, santo. Pero el Señor espera algo especial de tu vida y mi vida, y se llama fruto. Porque dice el texto, dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Que el Señor pase por en medio de nuestra vida y empiece a mirar de manera individual. Pero resulta que muchos de nosotros podemos ser como las vides, y las vides tienen una característica, que a las vides hay que estarlas podando, hay que estarle quitando las hojas, porque ellas crecen con una protuberancia y se ven muy frondosas. Pero resulta que si a ellas no se les quitan las hojas, si a ellas no se le quitan esos gajos que tienen protuberancia, eso impide que haya fruto. Y al Señor no le interesa tanto hojas y ramas, sino que al Señor le interesa de nosotros es el fruto.
¿Y cuántos de nosotros en esta mañana, espiritualmente hablando, simplemente somos hojas y ramas, pero no hay fruto? Pero el Señor en esta mañana no quiere que usted y yo estemos en su plantío, en la casa del Señor, simplemente llenándonos de hojas y de hojas, cuando la voluntad del Señor es que usted y yo llevemos fruto y mucho fruto, y que ese fruto permanezca, y de esta manera el Señor sea glorificado. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese es el propósito del Señor, que haya fruto. Y sabe que a la vid le duele esto, digámoslo en cierta manera, que le corten, que le quiten. Porque cuando a ella le motilan todas las hojas, todos los gajos, la vid queda, la verdad, queda un poco fea, porque queda con una raíz retorcida, con un gajo, con un tronco, con un tallo que se ve raro. Pero resulta que cualquiera pensaría, bueno, pero el agricultor, ¿por qué está dañando esa vid? ¿Por qué le está quitando las hojas? Y resulta que no le está haciendo daño, le está haciendo un bien. Porque esa vid necesita los rayos del sol que entren, el viento, la brisa, para que de esa manera pueda producir fruto. Y sabe, hermano, que muchas veces para nosotros producir el fruto esperado, lo que el Señor quiere de nosotros, hay cosas que como la vid hay que quitarle, hay cosas que tienen que morir en la vid, hasta que ciertas cosas no mueren, ciertas ramas no mueren, no va a haber fruto. Hasta que en usted y yo no mueran ciertas cosas, la palabra del Señor dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y menciona una lista: pasiones desordenadas, avaricia, mentira, lascivia, borrachera, ira, griterías. Quite todo esto de vosotros. Hermano, Dios está esperando que usted y yo quitemos esas cosas de nuestra vida. Y cuando esto ocurra, cuando usted permita que la tijera de la palabra del Señor quite lo que al Señor le estorba, hermano, usted y yo no vamos a ser los mismos. En la casa van a decir: ¿y a este muchacho qué le pasó? ¿Y a este hombre qué le pasó? Mire ese cambio que está dando, cómo ha cambiado. ¿Qué están viendo? Están viendo el fruto, y en eso he glorificado al Señor. Que vayamos y llevemos mucho fruto para su honra y para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Necesitamos producir fruto para el Señor. Pero allí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, el verso 6, hay un episodio donde el Señor se acerca a una viña. Dice allí: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 meses que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también esta tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, déjala un tiempo hasta que yo cabe alrededor de ella y miramos a ver qué pasa. Hermano, me parece tan bonita esta parábola, porque cuando yo leo esta parábola, yo me identifico con ella. Y muchos de nosotros podemos identificarnos con ella. ¿Cuántas veces el Señor ha venido a buscar fruto en nuestra vida? ¿Cuántas veces el Señor ha esperado algo de ti? Porque Dios puso en ti una gracia especial, un don para que lo utilices para su gloria, para que le sirvas. Y el Señor viene a buscar lo que Él ha hecho en tu vida, porque Él ha acabado en ti, ha abonado, ha hecho una obra en ti, no en vano. A veces pensamos que es que el Señor
nos llamó, nos sacó del mundo, de la vanidad del pecado, simplemente para ocupar una membresía en la iglesia, para ocupar una silla. No, Dios tiene cosas mucho más grandes, sino que es que nuestra mente a veces es tan limitada, tan pobre, tan incrédula, que no cree lo que Dios puede hacer con tu vida. Dios puede hacer cosas grandes contigo, en tu hogar, en tu familia, cosas que de pronto parecen imposibles humanamente. Pero lo que me encanta de este Dios es que nuestro Dios es sobrenatural. Este Dios no es un Dios que hace cosas fáciles, no, este Dios es experto en hacer cosas imposibles. Y yo no sé qué retos tenga usted. Si nos preguntáramos en esta mañana qué tanto hemos crecido, qué tanto fruto tendríamos para presentar al Señor, cuántas metas nos planteamos al comienzo de este año y ya estamos llegando a la recta final de este año y no se ha podido finiquitar, y de pronto somos como esta higuera estéril, y de pronto lo más normal es cortarla, quitarla, está inutilizando un espacio. Pero ¿sabe qué dice la misericordia y la gracia del Señor? No, todavía no. Yo sigo esperando. Voy a esperar este mes, voy a esperar este otro año, voy a seguir trabajando en esta vida. ¿Sabe, hermano? Porque Dios ha comenzado en nosotros una buena obra, y esa obra no es en vano. Y el que comenzó en nosotros la buena obra, la Biblia me dice que Él mismo la perfeccionará. Cuando usted y yo nos miramos imperfectos, con tantas falencias, con tantos defectos, hermanos, simplemente tenemos que decirle al mundo: es que Dios todavía no ha terminado conmigo. Él todavía sigue trabajando. Yo estoy en las manos del Señor. Lo importante es que tu vida y mi vida no se salgan de las manos del Señor, porque todo lo que está en las manos del Señor, hermano, Dios sigue trabajando. Dios sigue cumpliendo su propósito. Y su propósito es bendecir mi vida. Su propósito es llevarme a otro nivel, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Pero sabe que lo sobrenatural está en los lugares altos. Para vivir en el nivel de lo sobrenatural hay que alcanzar un nivel de crecimiento en el Señor para que esto pueda ocurrir. Sabe, hermano, desde el principio Dios estableció una ley de crecimiento y de multiplicación, porque a Dios le gusta el crecimiento y la multiplicación. Bueno, nadie lo cree. A Dios le gusta la multiplicación y el crecimiento. Espero que a usted y a mí también nos guste. Por eso dice en Génesis que el Señor le dijo a la tierra que la tierra produzca hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol que dé fruto sobre la tierra, cuya semilla esté en él según su especie. Y así fue, y así ha sido. Dijo Dios también: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Lo que me llama allí la atención de este pasaje es que Dios estableció de esa manera la capacidad de crecimiento a la misma naturaleza, porque puso dentro de ella la semilla para que ella misma siga reproduciéndose y dando fruto. Ese es el orden de Dios. Así es que Dios trabaja. Él suma, Él multiplica, Él da crecimiento y fructificación a todo aquello o a todo aquel que permanece en Él, porque lo hemos leído. Él es la vid verdadera. Si permanecemos en Él, usted y yo podemos dar mucho fruto, pero lejos del Señor es imposible, porque usted y yo no tenemos nada para dar. Cuando nos miran, no es que nosotros
tengamos una personalidad arrolladora. No es porque nosotros tengamos una buena actitud. Lo que hace que haya fruto es la presencia de Dios dentro de nosotros. Usted y yo no tenemos nada para darle al mundo, pero Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros nos hace ser diferentes, nos hace darle algo al mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo más natural es que todo organismo viviente crezca y aumente en número. Eso es lo más natural. Eso nos enseñaron en la escuela. Todo ser viviente nace. Bien, todavía saben la lección. Eso es lo natural, que haya un crecimiento. Y todas las células por su parte, ellas crecen todos los días. De pronto usted no se da cuenta, pero en su cuerpo hay miles y miles de millones de células que todos los días están creciendo, se están multiplicando, se están renovando y están aumentando en masa y están aumentando en volumen. Y ellas se aumentan y se desarrollan para aumentar los tejidos y desarrollar los diferentes organismos del cuerpo. Pero luego estos mismos organismos se van convirtiendo en sistemas funcionales del cuerpo, como lo es el sistema esquelético, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema, ayúdenme, endocrino, el sistema vascular, el sistema respiratorio, el sistema digestivo. Todo esto es posible, todo este funcionamiento es posible porque hay unas células que están creciendo, que están aumentando todos los días. Si en usted y en mí dejan de funcionar esas células, si dejan de crecer, fácilmente empiezan a desarrollarse en células malignas, células cancerígenas. Entonces las células van creciendo. Y si nosotros preguntáramos cuál de todos estos sistemas que hacen funcionar el organismo sería más importante que el otro, todos son imprescindibles. ¿O qué tal si sacáramos el sistema respiratorio, el sistema óseo? Ahí quedaríamos extendidos como si fuéramos una lagartija. Entonces Dios hizo todo perfecto. Y todo depende de un crecimiento que está ocurriendo internamente sin que nos demos cuenta. Todos ellos trabajan juntos para que hayan unas funciones vitales en el cuerpo, como lo es el movimiento, la nutrición, como lo es las defensas del cuerpo, y lograr mantener un equilibrio y la vida de este cuerpo. Dios hace posible todo esto por una célula. Entonces, si la célula deja de crecer, ¿qué va a pasar? Los organismos empiezan a deteriorarse. Si los organismos se deterioran, ellos van a fallar, y como resultado los demás sistemas del cuerpo van a colapsar. ¿Y qué va a pasar con el cuerpo? Hay que llamar la funeraria. Hasta ahí llegó su vida, va a morir. Y sabe, hermano, esto que está implícito en la misma naturaleza nos enseña algo tan importante, y es que cuando dejamos de crecer, escúchelo muy bien, cuando dejamos de crecer nos estancamos, vamos en decadencia, nos empezamos a deteriorar, nos empezamos a resbalar, empezamos próximos a la muerte espiritual, porque lo que no crece, hermano, se muere. El que no crece se muere. El que no permanece en Cristo se muere, porque separado de Él nada somos y nada podemos hacer, porque Él es la fuente de la vida en todo el sentido de la palabra. No solamente sustenta la creación, sino que también sustenta nuestra vida.
Lo necesitamos. Pero me parece algo hermoso si Dios renueva la creación, si Dios permite que las plantas se renueven. Uno a veces ve árboles que cuando pasa la borrasca, la tormenta, la granizada, uno dice: ay, pobre árbol, cómo quedó deshojado, vuelto nada. Pero me parece hermoso que a la vuelta de unas cuantas semanas, ese árbol que fue sacudido por el vendaval, por la lluvia, por la tormenta, por la sequía, ese árbol vuelve a florecer, vuelve a retoñar, vuelve a producir fruto. Y yo me pregunto, si Dios hace eso con la flor del campo, hermano, ¿qué no hará con tu vida? A veces nuestra vida, hermano, sufre tormentas, sufre dificultades, sufre situaciones, hermano, que se nos llevan la alegría, el gozo, la esperanza, y pensamos: bueno, ya no soy nada, ya no tengo nada, hermano. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que el mismo que renueva la creación, hermano, renueva nuestra vida y nos hace florecer, y nos hace crecer, y nos hace producir fruto para su gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero para crecer como Dios quiere que crezcamos, se necesitan 2P. 2P: proceso y perseverancia. Usted y yo estamos en un proceso. Nadie nace en el hospital y ya nace hablando o ya nace caminando. Imagínese un bebé que ya nazca hablándole a la mamá. Yo creo que uno se asusta, ¿cierto? Sale corriendo, ¿cierto? Es algo, no es el orden natural. Hay un proceso de crecimiento en la vida cristiana. Y a veces queremos crecer ya, estar en la cima, en lo más alto. Pero para crecer en Dios hay que pasar por unos procesos que Dios permite en nuestra vida. El estudiante que está en la universidad empieza a mirar allí el pensum de todas las materias, y muchas de ellas al principio no le gustan. Los primeros semestres son unas materias, bueno, como dicen los muchachos, un poco aburridoras, cansonas. Y las mejores materias están por allá en el 8º, en el 9º, en el 10º semestre. Pero si quiere ver esas materias, ¿qué tiene que hacer? Perseverar, seguir en el proceso, pasar el primero, el segundo, el tercer, el 4º semestre y seguir ese proceso. Hermanos, si queremos crecer en Dios, tenemos que vivir los procesos en el Señor. Me parece muy interesante porque Juan escribió 3 documentos. ¿Cuáles son? Ayúdenme a ver, los lectores de la Biblia. El primer documento, el Evangelio de Juan. El segundo, las epístolas, primera, segunda, tercera de Juan. El tercer documento, el Apocalipsis. Y me llama la atención porque ahí presenta este proceso. En el Evangelio está hablando de lo que Dios hizo por nosotros, pero en las epístolas, en las cartas, está hablando de lo que Dios está haciendo con la iglesia, lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero en Apocalipsis está hablando del futuro, de lo que Dios va a hacer con nosotros, porque así es el proceso del Señor. Él comenzó algo en nosotros y hoy, en esta mañana, lo está haciendo. En esta mañana Dios está trabajando en tu vida y en mi vida. No importa las circunstancias que estemos viviendo, pero Dios, a través de lo que estemos viviendo, está trabajando y está cumpliendo un propósito. Pero ese propósito seguirá, y ese propósito se cumplirá cuando estemos con Él en la gloria eterna. Alabanzas sean al nombre de Jesús. Pero la otra P del crecimiento es permanencia. Es permanecer en Cristo, arraigados y cimentados en Él. Porque nadie que se desligue de Cristo podrá crecer.
Nadie que se aparte del Señor podrá crecer. Al contrario, todo aquel que se aleja del Señor inmediatamente se muere, pierde la gracia. A uno le da tristeza. Estos días me encontraba con un joven que hacía años no lo veía. Nos bautizamos juntos en la central y lo vi, hermano, parecía irreconocible. Estaba por allá en el centro repartiendo volantes y me dijo que había caído en las drogas, se había apartado del Señor, que jamás pensó que fuera a caer en lo que estaba en este momento. Hermano, porque cuando nos desligamos del Señor, cuando nos salimos de las manos del Señor, hermano, usted y yo no seguimos siendo los mismos. Se acaba la gracia. Hermano, en usted hay una hermosura, una gracia especial. Las damas cuando salen por acá por la calle, a ustedes las miran, porque en ustedes está la gracia del Señor. La gente afuera dice, ustedes tienen algo bonito, tienen algo especial. Yo quisiera tener lo que ustedes tienen, porque lo que hay de Cristo en tu vida y en mi vida, hermano, eso se ve, eso el mundo lo ve. Y eso es lo que usted y yo no podemos cambiar. La gracia y la hermosura que el Señor da. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos han tenido bebés en la casa? Bueno, muy poquitos. ¿Y los demás? Todos hemos tenido bebés en la casa, ¿cierto? Y nos ha tocado ver el proceso, cómo crecen, ¿cierto? Y sabe que tal como esperamos que un bebé vaya creciendo, aprenda cosas nuevas a medida que va creciendo, así también se espera de la vida del creyente, que él crezca espiritualmente sano, que se vaya desarrollando. No puede quedarse toda la vida siendo un niño. Imagínese uno con un hijo de 15 años y todavía toma tetero, aunque hay por ahí solterones que todavía son los niños de la casa. Pero imagínese el muchacho de 20, 30 años y todavía lo tienen que tratar como a un niño. Eso no es normal. El cristiano no puede quedarse como un niño espiritual toda la vida, porque ese no es el orden natural. Ese no es el propósito de Dios. Un bebé sano que se va desarrollando sanamente, que va creciendo bien, lo normal es que no se quede gateando toda la vida. En algún momento usted va a ver que él se para y hace el esfuerzo y ya se pone de pie. Y el papá y la mamá le celebran que ya está dando sus primeros pasos, ya empieza a caminar. Al poco tiempo ese bebé ya no hay que alimentarlo, ya él mismo se va haciendo autónomo, él mismo se alimenta. Ya no hay que estarlo llevando a hacer chichi, sino que él mismo ya dice, quiero hacer chichi, y le abren la puerta y él ya hace sus necesidades por sí solo. Ya se alimenta, ya se viste por sí solo, porque se va haciendo cada vez más autónomo. ¿Sabe, hermano? Un cristiano sano que va creciendo espiritualmente, normal, desarrollándose bien, hermano, no tiene por qué quedarse toda la vida dependiendo de los demás para siempre. Que lo estén cargando, que lo estén arrullando, que lo estén mimando. Porque si no, entonces no vuelvo a la iglesia. Es que allá no hay amor, vea, ya ni me visitan, ni me llaman. Y está esperando a toda hora que lo estén arrullando. Y resulta que ese creyente lleva 20 años en la iglesia y todavía hay que estar por allá dándole cuerda, y funciona unas semanas, unos días, pero luego cuando pierde el impulso deja de funcionar. Así hay cristianos en la iglesia. Hay que estarlos llamando esporádicamente para darle ánimo. Hermano, por acá llamaba para, acuérdese que hoy hay culto, hermano. Dios tiene propósito grande y lleva 20 años y todavía hay que estarlo empujando, hay que estarle dando aliento, y si no, no se congrega. Es un cristiano de doble ánimo.
Y el hombre de doble ánimo, dice Santiago, que es inconstante en todos sus caminos. El que es inconstante no cumple los propósitos, no crece. Se delega algo en el servicio a Dios y deja las cosas tiradas. No tiene como ese sentido de responsabilidad, de pertenencia. No valora lo que Dios le ha delegado y deja las cosas abandonadas. Y hay que estarle dando palmaditas. A ver, hermano, usted puede. Como a los bebés. ¿Cómo le dicen a los bebés? Para que coman la comida. A gugú, a ver, por mamá. A gugú por papá. A gugú, niño, venga pues. Y así creyentes, de pronto da risa, pero hay creyentes que son tan niños espiritualmente que hay que tratarlos de esta manera. Y sabe que el escritor a los Hebreos dice algo muy importante y dice, pues debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía hay necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Deberían ya de estar dando y todavía están ahí dependientes de lo que le den. Y sabe que los niños espiritualmente hablando son un problema, porque los niños causan divisiones. No se lleva bien con el otro. No, a mí no me ponga a trabajar con el hermano Oscar, yo ese hermano no lo puedo ver. Con la hermana tal menos, esa ni me la mencione. El que es niño en la fe no se entiende con los demás, nadie le sirve, nada le gusta, pero ¿por qué esto? ¿Por qué blanco? ¿Por qué azul? Y está lleno de un poco de resabios, de caprichos, y en vez de ser un eslabón que ayude a crecer, a que la obra del Señor marche y continúe, hermano, se convierte en una piedra de tropiezo. Por ahí hay una imagen donde muestran una carretilla arrastrada por varios hombres, pero muestran a otro que pone por allí palos para que el carrito no pueda avanzar. Así hay cristianos. El cristiano que no ha madurado espiritualmente, en vez de ayudar a crecer, ayuda a ser piedra de tropiezo. Y eso estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto. Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque hay entre ustedes todavía celos, contiendas, disensiones. Un cristiano que va en un crecimiento sano aprende a relacionarse con Dios por sí mismo. No hay que estarle preguntando, hermano, ¿ya oró? Hermano, si está leyendo la Biblia. Hermano, si está haciendo el discipulado. Hermano, si está haciendo la reunión. Un cristiano que va creciendo sano en el Señor, va madurando en la fe, va creciendo en la obra del Señor, va dejando atrás comportamientos y hábitos de la carne, comportamientos pecaminosos, y cada vez se va pareciendo más a Cristo, porque va creciendo, se va formando. ¿Sabe? La palabra del Señor llama crecimiento espiritual a madurar en la fe y aprender a vivir en la forma en que al Señor le agrada, no a mis caprichos, no a mis gustos. El cristiano que va creciendo en el Señor es un creyente que ama y busca la santidad diaria en su vida. Es un cristiano que va dejando la carne y que cada día va reflejando más y más el carácter de Cristo en todas sus actitudes. El que va creciendo en el Señor espiritualmente, cada día ama más, perdona más, es más espiritual, hay más de Dios en él y menos de él dentro de su corazón. Se interesa más por las cosas espirituales que por las cosas carnales. Es un creyente que estudia con frecuencia la palabra del Señor, y no solamente la estudia, la pone en práctica, la vive. Pero sabe que ahí está el problema,
que muchos de nosotros hemos relegado la palabra del Señor. No tenemos tiempo para leerla, menos para meditar en ella, para sacar un tiempo a solas con Dios, de salir de nuestros afanes, de nuestra cotidianidad, de nuestros tumultos, de nuestros corre todo el día. Hay cosas que hacer. No es que hoy no tuve tiempo de orar, hoy no tuve tiempo de leer la Biblia. Hermano, estamos en un tiempo de tanto afán, de tanta ansiedad, que seguramente el tiempo nunca le va a quedar. Usted y yo tenemos que sacar ese espacio, ese tiempo para tener esa conexión a solas con Dios, para que esta alma espiritual reciba esta savia que fortalece y ayuda al crecimiento espiritual. Pero a veces queremos crecer en el Señor, en el servicio, en el ministerio, en la fe, pero no nos queremos acercar a Dios. No queremos pasar tiempo en la presencia del Señor. Por eso hay creyentes enanos, raquíticos, que no crecen, que son como higueras estériles, que no tienen nada para dar. Pero sabe, hermano, que Dios tiene un propósito distinto. Este no es el propósito de Dios. El propósito es que usted y yo crezcamos, pero para ello debemos desear la palabra de Dios con urgencia, con el mismo anhelo y el mismo apetito que un recién nacido. Ellos lloran desesperadamente y gritan y se ponen colorados porque están con hambre y tienen deseo, tienen sed de leche, y hasta que no le dan su biberón, ese bebé no se calma. Así nos invita la palabra a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos en la salvación. Necesitamos la palabra del Señor en nuestra vida. Sabe, hermano, permanecer en Cristo implica vivir en comunión con Él a través de la fe, a través de la oración, a través de estar congregados, a través de vivir en obediencia a la palabra del Señor. Cuando alguien va creciendo espiritualmente, es porque usted se va dando cuenta que va alcanzando un nivel más alto, y entonces ya la oración ya no se vuelve una obligación, un deber. ¿Y usted por qué ora? No, porque es que el pastor dice que hay que llegar una hora antes al culto, y si no, entonces no me tiene en cuenta para el servicio. Si yo hago esto de esta manera, todavía no he vivido un clímax en el crecimiento de Dios. Pero cuando la oración, cuando la lectura de la Biblia no se convierte para mí solo en una disciplina, sino en un deleite. ¿Y usted por qué ora? Es que me encanta. ¿Y usted por qué lee la Biblia? Es que me encanta, es mi deleite. ¿Y usted por qué va a la iglesia? No es que si no voy el pastor me va a llamar la atención. No, ¿usted por qué va a la iglesia? Es que mi alma necesita a Dios, tengo sed. Cuando usted vive esto, es porque está alcanzando un nivel de crecimiento espiritual. Y quisiera concluir con un testimonio. Escuchaba al hermano Fernando López. Él contaba que cuando estuvo administrando una iglesia en Bogotá, resulta que él tiene 3 hijas. Y él nos decía, muy gracioso, que le tocó vivir la amarga experiencia cuando llegaban los novios a visitar a las hijas. Bueno, ya las muchachas crecieron, le tocó aceptar los novios. Y por allá llegaba el muchacho al mediodía a almorzar. Bueno, se le daba el almuerzo, se atendía. La hora del algo, y ahí estaba el algo para el muchacho. La hora de la comida, y ahí estaba el muchacho, comida para este muchacho. Se llegaban las 10 de la noche y todavía ahí en la casa. Y este hombre, ¿cuándo se va a ir? Y él salía y empezaba a toser. No entendía. 11 de la noche. Mi hermano, está como tarde, ¿cierto? Uy, sí, hermano, está tarde. No se iba. Hermano, está haciendo como frío, ¿cierto?
Uy, sí, hermano, es que acá en Bogotá hace mucho frío. No se iba. Hermano, mañana hay que madrugar, ¿cierto? Sí, mañana hay que madrugar con la ayuda del Señor. No se iba. No entendía el mensaje. Dijo, ¿cierto que Bogotá es como peligrosa de noche? Sí, hermano, Bogotá es bastante peligrosa. No se iba. Llegó un momento en que ya el hermano fue y le dijo, mijo, hágame el favor y se va para la casa ya. Le tocó echarlo. Pero resulta que 11 de la noche y allá estaba el muchacho 1 hora despidiéndose de la hija. Media hora después llamó para decir que había llegado bien y se quedó otra hora en el teléfono. Y este hermano decía, qué bueno si de esta manera nos apasionáramos por Dios. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestro crecimiento espiritual? ¿A qué nivel con Dios llegaríamos? Dejaríamos a un lado esas oraciones frívolas, pasajeras de 15, 20 minutos que hacemos simplemente por cumplir y oraríamos más en el Espíritu. Dejaríamos que el tiempo pase y estaríamos en la presencia del Señor. Si nos congregáramos más, si buscáramos el rostro del Señor como un enamorado está detrás de su enamorada. Hermano, yo creo que algo extraordinario tiene que empezar a ocurrir en nosotros, en los que nos rodean, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Pero necesitamos buscar el rostro del Señor. Necesitamos pegarnos a Él, porque Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Esté en pie en esta mañana. Yo no sé a dónde quiera llegar usted, pero Dios quiere llevarlo a cosas grandes. Yo no sé qué cosas hayan ocurrido en su vida que de pronto lo tengan marchito, sin hojas, sin ramas. Pero Job dice unas palabras que me llenan de esperanza y él dice, si el árbol fuere cortado, queda de él aún esperanza. Uno ve árboles que los mochan, que los cortan y uno piensa, aquí murió. Pero hay árboles que aún después de que los cortan, después de recibir el rocío, después de recibir el agua, siguen creciendo, siguen produciendo. ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué tal si levantas tus manos y hablas con el Señor en esta mañana? Job dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Porque de pronto tú visualizas ciertas cosas, pero Dios mira más allá. A veces la vida espiritual podemos hacerla como una fotografía o una película. En una fotografía queda una imagen imborrable. Muchas veces quisiéramos cambiar la foto de la cédula porque no nos gusta la imagen que tenemos. Y la vida espiritual nuestra no es como una fotografía, sino como una película. Todavía no ha terminado. Si de pronto hasta el momento tu película ha tenido fracasos, derrotas, caídas, decadencia, aún no ha terminado. A veces vemos películas que uno dice, qué película tan maluca, tan aburridora. Pero llega un momento donde la escena, la trama va cogiendo otra forma y se pone mejor. Si hasta ahora la película de tu vida ha sido de desierto, de muerte, Dios quiere darle otra trama distinta a tu vida. Tu vida será una película que termina en éxito, en victoria, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque el propósito de Dios no ha terminado en tu vida y mi vida. Ese propósito sigue. ¿Has pensado que de pronto tus hijos están perdidos? No, Dios todavía tiene cosas para hacer en tu esposo, en tu familia. Tal vez has pensado que tu servicio, tu ministerio ha fracasado. No, Dios todavía tiene algo para hacer. No ha muerto. Dios todavía sigue trabajando en tu vida. Oh, sí, Señor de la gloria, en esta mañana, Rey soberano.